El espíritu es lo abstracto, ya que para conocerlo no se requiere de palabras ni pensamientos. Es lo abstracto porque un ser de conocimiento puede concebir qué es el espíritu. Sin embargo, sin tener la más mínima oportunidad ni deseo de entenderlo, el caminante lo maneja, lo llama, lo incita, se familiariza con él. El espíritu es algo que solo se puede sentir y lo expresa en sus actos. Existen muchas historias que tienen que ver con videntes, guerreros y aprendices, y todas estas historias tienen un centro abstracto, en las cuales se expresa el espíritu. Son, por decirlo, historias donde siempre está presente el intento. Estas historias hay que recordarlas una y otra vez hasta que, poco a poco, lo abstracto va llegando a nosotros. Y tal pareciera que la historia se descubre o se recrea. Cada vez que las repasamos brotan cosas que anteriormente no habíamos percibido. Llegamos a sus centros abstractos. Estas historias hay que repasarlas, después analizarlas y luego volverlas a pensar, hasta llegar a revivirlas casi literalmente. Por ello, los guerreros tienen que obtener puntos de referencia en el pasado para poder usar las historias de los centros abstractos y sacar el conocimiento. El hombre común también usa el pasado, pero siempre por razones personales que enaltezcan y exalten su importancia personal. El espíritu no es el guardián de nadie, es una fuerza abstracta, ni buena ni mala, una fuerza que no tiene interés alguno en nosotros, pero que a pesar de ello responde a nuestro poder, no a nuestras oraciones, sino a nuestro poder. En gran medida, el espíritu es una especie de animal salvaje que mantiene su distancia respecto a nosotros hasta el momento que algo lo tienta a avanzar. Es entonces cuando se manifiesta. La voz del espíritu sale de la nada, sale de la profundidad del silencio, del reino del no ser. Solo se escucha esta voz cuando estamos totalmente equilibrados. Se deben mantener en equilibrio las dos fuerzas opuestas que nos rigen, lo masculino y lo femenino, lo positivo y lo negativo, la luz y la oscuridad, a fin de crear una abertura por la cual puede deslizarse nuestra conciencia. Es a través de esa abertura en la energía que nos envuelve que el espíritu se manifiesta. En todas las vías espirituales de la humanidad, el silencio interior es la condición para que lo esencial pueda emerger. Todo lo que llega a nuestros sentidos es una señal. Solo hay que tener la velocidad necesaria para silenciar la mente y captar su mensaje. Mediante estas indicaciones, el espíritu nos habla con voz muy clara. Esa voz no es una metáfora, es literal. A veces se compone de palabras, otras veces solo susurra y despliega una escena delante de nuestros ojos, como una película. De ese modo, el espíritu nos transmite sus comandos, que pueden resumirse en una sola expresión: intenta, intenta. La voz del espíritu nos habla a todos por igual, pero no nos damos cuenta. Estamos tan ocupados con nuestros pensamientos que, en lugar de hacer silencio y escuchar, preferimos recurrir a todo tipo de subterfugios. Por eso existen los convocadores. Un convocador es un recurso de la atención, una manera de acceder a otro nivel de conciencia. Podemos usar así cualquier cosa para sintonizar al espíritu, porque finalmente está detrás de todo lo que existe. Pero ciertas cosas nos atraen con más fuerza que otras. Por lo común, la gente tiene sus oraciones, sus rezos y sus amuletos, o elabora rituales privados o colectivos. Los brujos de la vieja guardia eran propensos al misticismo. Usaban la astrología, oráculos y conjuros, varas mágicas, cualquier cosa que burlase la vigilancia de la razón. Pero para los nuevos videntes, esos recursos son un despilfarro y ocultan un peligro. Pueden desviar la atención de la persona que, en lugar de enfocarse en su vínculo inmediato con el espíritu, se hace adicta al símbolo. Los guerreros actuales prefieren métodos menos ostentosos, intentar directamente el silencio interior. Las enseñanzas de este camino tienen como cimientos el arte del silencio.
El silencio es un pasadizo entre los mundos. Al callar nuestra mente, emergen aspectos increíbles de nuestro ser. A partir de ese momento, la persona se hace vehículo del intento y todos sus actos comienzan a resumar poder. Y esto no es definible, solo cuando lo practicas, lo percibes. Si tratas de entender, lo bloqueas. No lo veas como algo difícil o complejo, porque no es nada del otro mundo, tan solo es acallar la mente. El silencio mental no es solamente la ausencia de pensamientos, más bien se trata de suspender los juicios, de atestiguar sin interpretar. Entrar al silencio se puede definir, según el contradictorio modo de los brujos, como aprender a pensar sin palabras. Existen personas que consiguieron parar su diálogo interno y ya no interpretan, son pura percepción. Nunca se desilusionan ni arrepienten, pues todo lo que hacen parte del centro de la decisión. Han aprendido a lidiar con su mente en términos de autoridad y viven en el más auténtico estado de libertad. Somos animales predatorios que, a fuerza de amansarnos, hemos terminado por convertirnos en rumiantes. Pasamos la vida regurgitando una lista interminable de opiniones sobre casi todo. Los pensamientos nos llegan en racimos, uno empalma con el otro, hasta rellenar todo el espacio de la mente. Ese ruido no tiene ninguna utilidad porque, prácticamente en su totalidad, está dirigido al engrandecimiento del ego. Los ejercicios prácticos para llegar al silencio son un asunto muy privado porque los resortes del diálogo interno se nutren de nuestra historia personal. Sin embargo, a través de milenios de prácticas, los brujos han observado que, en el fondo, somos muy parecidos y hay situaciones que tienen el efecto de silenciarnos a todos por igual. El silencio empieza con una orden, un acto de voluntad que se convierte en el comando del águila o del nahual. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que, mientras nos impongamos el silencio, nunca estaremos verdaderamente ahí, sino en la imposición. Hay que aprender a transformar la voluntad en intento. El silencio es tranquilo, es un abandonarse, dejarse ir. Produce una sensación de ausencia, como la que tiene un niño cuando se queda mirando al fuego. ¡Qué maravilla recordar ese sentimiento! Saber que se puede volver a evocar. La técnica de observar, es decir, de contemplar el mundo sin ideas preconcebidas, funciona muy bien con los elementos. Por ejemplo, con las llamas, la caída del agua, las formas de las nubes o la puesta del sol. Los nuevos videntes le llaman engañar a la máquina, porque en esencia consiste en aprender a intentar una nueva descripción. Lo importante es que nuestro intento sea inteligente. De nada sirve que nos esforcemos por llegar al silencio si primero no le creamos condiciones favorables para que se sostenga. Por lo tanto, además de ejercitarse en la observación de los elementos, un guerrero está obligado a hacer algo muy simple, pero muy difícil: ordenar su vida. Los videntes antiguos solían emplear plantas de poder para detener el diálogo interno, pero los guerreros actuales prefieren condiciones menos riesgosas y más controladas. El método preferido de los guerreros es la recapitulación. La recapitulación detiene la mente de una forma natural. El principal combustible de nuestros pensamientos son los asuntos pendientes, las expectativas y las defensas del ego. Es muy difícil encontrar una persona cuyo diálogo interno sea sincero. Lo común es que disimulemos nuestras frustraciones yéndonos al extremo opuesto. Así, el contenido de nuestra mente se convierte en una alabanza al yo. Recapitular acaba con todo eso. Después de un tiempo de esfuerzo sostenido, algo cristaliza ahí dentro. El diálogo habitual se nos hace incoherente, incómodo. No queda otro remedio que pararlo. En el momento en que uno cruza el peculiar umbral del infinito, sea deliberadamente o, como en otro caso, inconscientemente, todo lo que le pasa a uno desde ese momento ya no está exclusivamente en el dominio de uno, sino que entra en el reino del infinito. El infinito es todo lo que nos rodea. Los chamanes lo llaman el espíritu, el oscuro mar de la conciencia. Es algo que existe allá afuera y que rige sobre nuestras vidas.
Cada paso dado hacia el umbral es guiado por el infinito, y las circunstancias que parecen ser regidas por el azar son en esencia guiadas por el lado activo del infinito, el intento. Es imposible determinar lo que es el intento del infinito. Sin embargo, está allí, tan palpante como tú y yo. Los chamanes dicen que es un temblor en el aire. La ventaja de los chamanes es el saber que existe el temblor en el aire y asentir a él sin más. Para los chamanes no hay cavilaciones, preguntas, especulaciones. Saben que todo lo que tienen es la posibilidad de unirse con el intento del infinito y lo hacen. Los chamanes se enfrentan a lo desconocido a través de los incidentes más banales que se pueda uno imaginar. Cuando se enfrenta a ello y no pueden interpretar lo que están concibiendo, tienen que apoyarse en un recurso exterior para saber por dónde ir. Ese recurso es el infinito, o la voz del espíritu. Si los chamanes no se esfuerzan por ser racionales con algo que no puede ser racionalizado, el espíritu les dice lo que ocurre sin falla. El infinito es una fuerza que tiene voz y que está consciente de sí misma. Por eso es importante estar atento a esa voz y siempre actuar con eficacia, pero sin antecedentes, usando cuanto menos posible el apoyo previamente. Es una fuerza consciente que deliberadamente interviene en la vida de un chamán. El infinito señala a través de las memorias vivas de esas experiencias olvidadas. La intensidad y la profundidad es el impulso de dominación, y de esa manera prepara al caminante para algo trascendental. Pero para tener dominio sobre eso, se necesita mucho más que la sobriedad, la fluidez y el abandono para poder enfrentar eso. Al acceder al infinito, cada uno de los recuerdos se vuelve más y más vivo, y más enloquecedor, porque se ha entrado en un proceso irreversible. Está emergiendo la mente verdadera, despertando de un estado letárgico de toda una vida. En ese momento, el infinito nos reclama como propio. Tiene otra razón, otra causa, otro valor que eso. Lo que se debe hacer, sin embargo, es prepararse para el ataque violento del infinito. Se debe permanecer en un estado de continuo desvelo, afirmado para recibir un golpe de enorme magnitud. Esa es la manera sobria y cuerda en que los chamanes se enfrentan al infinito. Todo lo que debemos hacer es que sea un acto de brujería, un acto libre de expectativas intrusas, temores al rechazo, ilusiones de éxito, libre del culto del yo. Todo lo que se hace tiene que ser al momento, un acto de magia en que nos abrimos libremente a los impulsos del infinito.